Hola a todos. En la sesión que estamos a punto de iniciar, vamos a presentaros por primera vez las aperturas cerradas y semicerradas. En esta sección veremos tanto la línea más habitual de las blancas, el gambito de dama, como algunas de las defensas más importantes. En la sección de táctica estudiaremos las diferentes redes de mate que se pueden construir con alfil y dama. Y para tratar a fondo este tema, contaremos con la indispensable lección del gran maestro Miguel Illescas. Acto seguido, continuaremos con la estrategia, donde aprenderemos que el caballo es una pieza excelente de bloqueo. Por último, nos entretendremos con los finales de dama, examinando los conceptos clave a la hora de afrontarlos. Y sin más demora, empezamos. Ha llegado el momento de dar los primeros pasos en el campo de las aperturas cerradas y semicerradas. En primer lugar, cabe señalar que las aperturas cerradas son todas las que empiezan con D4, D5. Cuando el negro contesta el avance del peón dama con cualquier jugada que no sea D5, hablamos de aperturas semicerradas. Como ocurre en las aperturas abiertas, la ocupación del centro con el peón plantea la amenaza estratégica de avanzar el otro peón. Por lo tanto, cualquier defensa que se precie debe evitarlo de algún modo. Aunque hay que decir que en las aperturas cerradas, las blancas no lo tienen tan fácil como en las abiertas para avanzar ese segundo peón. Basta que las negras jueguen D5 para impedir el progreso inminente a E4. ¿Por qué? Porque E4 no cuenta con el apoyo de la dama. Recordad que en las aperturas abiertas, el avance a D4 se puede realizar inmediatamente. La dama da cobertura a ese segundo peón. Pero aquí no, y eso conduce al terreno del gambito de dama, donde las blancas atacan el centro con C4. El gambito de dama es la apertura principal dentro de las cerradas, así que profundizaremos en ella enseguida. Pero antes, echemos un vistazo a otras posibles respuestas a la primera jugada, D4. Dentro de las aperturas semicerradas, encontramos por ejemplo la jugada caballo F6, que controla el punto E4 y da paso a las defensas indias. Pero también existen métodos antiguos que evitan el avance a E4. Uno muy directo es la defensa holandesa, F5. Es el equivalente simétrico a la defensa siciliana. Sin embargo, la holandesa no goza de tanto prestigio, puesto que debilita la posición del rey negro. Por otro lado, en la defensa Benoni, las negras no luchan por la casilla E4, sino que progresan a C5 para atacar el peón de D4. Pero este movimiento permite a las blancas ganar espacio con la jugada D5. En ese caso, se plantea una lucha, con el centro bloqueado, que se conoce como Benoni antigua. Estas son las principales defensas para las negras tras el avance a D4. Después de D5, las blancas podrían no plantear el gambito de dama, pero sus opciones son bastante limitadas. Tarde o temprano tendrán que luchar por el centro, y el único avance que pueden lograr, con seguridad, es C4. Sin embargo, debéis saber que existen los denominados sistemas Cole, donde las blancas juegan caballo F3. E3 y C3. Luego desarrollen el alfil en D3 y el caballo de dama en D2, buscando la ruptura en E4. Pero se trata de un sistema bastante pasivo y mucho menos popular que el gambito de dama. El gambito de dama se caracteriza por la jugada 2, C4. El blanco sacrifica un peón, pero a diferencia de lo que ocurre en el gambito de rey, aquí las blancas pueden recuperar el peón con bastante facilidad. En cualquier caso, tras C4 se abren dos grandes líneas. La primera es el gambito de dama aceptado.
Las negras capturan el peón ofrecido y se entra en una línea moderna que aparecía ya en el libro de partidas de Greco del siglo XVII. Las blancas ocupan el centro y las negras se aferran al peón de ventaja. Es la eterna lucha entre el espíritu y la materia. Ahora las blancas tienen mejores opciones a corto plazo, mejor ataque, desarrollo, dinamismo, mientras que las negras cuentan con peón de más, algo que les puede beneficiar a medio o largo plazo. La segunda línea que se abre tras la jugada C4 es el gambito de dama rehusado. Para rechazar el ofrecimiento blanco, las negras tienen dos opciones: la defensa eslava con C6 y la defensa ortodoxa con E6. En las dos líneas, las negras aguantan el ataque blanco con un peón. Pero, ¿por qué dan soporte a su peón de D5 y no realizan cualquier otra jugada? Observad. Las blancas amenazan con capturar en D5 y empezar a ganar tiempos. Pero además, proyectan la ocupación del centro con sus dos peones. Si las negras jugasen, por ejemplo, caballo F6, cometerían un error porque, después de la captura, perderían el control del centro. Las blancas podrían jugar caballo F3, preparando el avance a E4. De este modo, las negras pueden mantener un peón en el centro, contrarrestando la ocupación blanca. La variante que vamos a recomendar contra el gambito de dama es precisamente la ortodoxa. Pero antes estudiaremos las defensas indias. Todas las defensas indias surgieron a principios del siglo XX de la mano de un grupo de jugadores innovadores encabezados por Alexander Alekhine. Entre aquellos hipermodernos destacan por sus aportaciones Nimzowitsch, Reti y el propio Alekhine. Como sabéis, descubrieron que para dominar el centro no siempre hay que ocuparlo con peones. Se puede controlar a distancia con las piezas bien colocadas. Eso es precisamente lo que pretenden las defensas indias. Con caballo F6, las negras dominan la casilla E4. Cuando el blanco se apodera de la zona central, avanzando sus dos peones, las negras se limitan a realizar una modesta jugada para desarrollar su alfil. En el momento en que las blancas prosiguen con su idea de dominar el centro, las negras desarrollan clavando el caballo enemigo. Ahora, ambos bandos disponen de varias jugadas útiles que contribuyen al desarrollo y luchan por el centro. A esta defensa se la conoce como Nimzo-India, en honor a Aaron Nimzowitsch. Se trata de una defensa muy importante que casi todos los grandes jugadores han incorporado a su repertorio. Ya en 1914, el entonces joven y prometedor Alexander Alekhine la puso en práctica durante el torneo de San Petersburgo. Jugando de esta forma, con las piezas negras, Alekhine logró una importante victoria contra Rubinstein. Esta partida, como en otras en las que se utiliza la defensa Nimzo-India, desembocó, como veis, en una lucha estratégica. El alfil negro se cambió por el caballo en C3, de manera que las blancas se vieron obligadas a doblar peones. Al finalizar la etapa de desarrollo, las negras disponían de un juego bastante libre. Para evitar la clavada, en esa época surgió la idea de no jugar caballo C3 y desarrollar el otro caballo. De ahí surgieron otras defensas importantes. Una, la que se conoce como Boho-India, consiste en seguir desarrollando el alfil en B4 con jaque.
Otra variante es la defensa india de dama, que se basa en el desarrollo del alfil dama por fianchetto, utilizando así la gran diagonal. Pero muchas veces estas defensas se transponen, ya que sus ideas estratégicas son muy parecidas. Observad cómo sigue esta partida. Después de fianquetar, las negras precisamente desarrollan el alfil rey en b4. Y la última apertura que nos queda por apuntar dentro del grupo de las defensas indias con e6 es la catalana. Fue creada por Tartakower en un torneo celebrado en Sitges, pero uno de sus primeros impulsores fue el mismo Alekhine. En ella, el blanco desarrolla el alfil por fianchetto, haciendo gala de la forma de juego hipermoderna. A mediados del siglo XIX, un guardiamarina escocés llamado John Cochrane fue destinado a la India. Allí pudo jugar al ajedrez contra dos rivales indios que ponían en práctica aperturas muy modernas. En esta partida de 1851, Maeskandra, con negras, jugó la posición básica de la India de rey. En ellas, las negras fianquetan el alfil de rey y controlan el centro con d6. Sea cual sea la jugada del blanco, las negras siguen con enroque corto y se aprestan a atacar el centro con peones. Como veis, esta defensa se parece mucho a la Pirc. Actualmente la defensa india de rey es muy popular y ha formado parte del arsenal de grandes jugadores como Garry Kasparov. Pero a principios del siglo XX también se puso de moda dentro de la escuela hipermoderna la llamada defensa Grünfeld. Las negras luchan por el centro de forma directa, avanzando el peón a d5. La apuesta resulta arriesgada, porque después del cambio, el blanco ocupa el centro con dos peones. Sin embargo, la defensa Grünfeld define muy bien el espíritu de la escuela hipermoderna. Las negras fianquetan, y aunque han permitido que las blancas ocupen el centro, se disponen a atacarlo ya con piezas y peones. De forma independiente a las dos defensas que hemos comentado, aparece un grupo propio tras la jugada c5, donde el fianchetto se produce mucho más tarde. Se trata de una defensa muy activa que se conoce como Benoni moderna. En lugar de bloquear el centro, las negras rompen con e6. Después de los cambios, juegan d6. Y por fin, fianquetan. La estructura de peones resultante es asimétrica. Las negras tienen de ventaja en el flanco de dama, 3 peones contra 2, pero a cambio, el blanco dispone de una gran ventaja en el centro. La Benoni moderna es una defensa muy arriesgada que ha sido utilizada por jugadores del calibre de Bobby Fischer o Veselin Topalov. Resulta muy activa y da pie a luchas complicadas estratégica y tácticamente. Para que podáis enfrentaros con eficacia y tranquilidad al gambito de dama, os recomendamos seguir la variante ortodoxa. Consiste en rehusar el gambito y avanzar a e6. A partir de aquí, el plan del negro se basa en jugar caballo f6, alfil e7 y enroque corto. Ahora, el problema radica en cómo desarrollar el alfil de dama. Para ello, os recomendamos jugar b6 y fianquetar por b7. En la mayoría de casos, el caballo negro sale por d7, de manera que las negras pueden romper en c5. Vamos a ver cómo se intercala este plan con las jugadas del rival. Las blancas suelen sacar sus dos caballos por el centro,
y desarrollar su alfil en G5 o F4, mientras que las negras continúan con la variante ortodoxa. Cuando las blancas juegan E3 para sacar su alfil por una casilla buena, como E2 o D3, os recomendamos jugar la variante Tartakower. Consiste en intercalar la jugada H6 y luego fianquetar el alfil de dama. Ahora las negras pueden desarrollar su caballo por D7. Observad que este modo de jugar abre varias posibilidades. Las negras pueden romper en C5, capturar en C4 o saltar con el caballo a E4. Son ideas que se despliegan a partir de la defensa ortodoxa, variante Tartakower. Una forma de juego que os dará garantías a la hora de enfrentaros a una apertura cerrada. Llegamos ya a la zona de prácticas donde podéis poner a prueba vuestros conocimientos y vuestro ingenio. En el primer ejercicio vamos a plantear los movimientos iniciales con una pregunta. Atentos. Las negras juegan la defensa ortodoxa, pero las blancas optan por la variante del cambio. Las negras toman en D5 con peón para mantener un peón en el centro y las blancas, con alfil G5, empiezan a presionar. La pregunta es, de las tres jugadas que vamos a proponer, ¿cuál o cuáles os parecen un error? ¿Alfil E7? ¿Caballo B, D7? ¿O H6? Tenéis de 3 a 15 minutos para analizar las tres opciones y discernir las buenas jugadas de las malas. Descubramos la solución. Seguir con el plan de la ortodoxa, jugando alfil E7, no es un error. Al contrario, es una de las mejores jugadas posibles porque desarrolla la pieza y defiende la amenaza de las blancas. ¿Cuál? Observa, si jugásemos H6, que sí es un error, las blancas capturarían el caballo de F6. Entonces, al retomar con la dama, perderíamos el valioso peón de D5. Si retomamos con peón, nos queda una mala estructura, con peones doblados, aislados y débiles. Algo fatal tratándose de la zona en la que, teóricamente, debemos enrocar. ¿Y qué ocurre con caballo B de 7? Es una jugada correcta, porque se enfrenta a la amenaza blanca. Si el blanco toma en F6, las negras pueden capturar el alfil con el caballo, de manera que la estructura queda en orden. Tal vez hayáis pensado que las blancas pueden tomar en D5 y que debido a la clavada, el caballo de F6 no puede recapturar, pero no es así. Lo cierto es que la jugada blanca, caballo por D5, sí es un error. Las negras juegan caballo por D5 en una bonita trampa de apertura. Y después del jaque del alfil en B4, recuperan la dama y ganan pieza. Por lo tanto, con caballo B de 7 desarrollamos una pieza, evitamos la amenaza blanca y preparamos una celada para nuestro rival. Se trata de una gran jugada. Con el segundo ejercicio vamos a seguir entrenando la defensa ortodoxa. Atentos.
Las blancas plantean el gambito de dama. Las negras lo rehúsan y siguen la línea que hemos recomendado. En la séptima jugada, las blancas optan por cambiar su alfil por el caballo negro para ganar tiempos. A continuación, cambian peones y atacan el punto de 5. ¿Cómo seguiríais ahora con negras? ¿Merece la pena defender el peón o resultaría más eficaz pasar al contraataque? Tomaos un tiempo de 2 a 10 minutos para elegir una jugada. Comentemos las diferentes posibilidades. Lo mejor que pueden hacer las negras es defender el punto de 5 con su peón, avanzando a C6. Las negras logran una posición bastante buena. Cometeríamos un error si lo defendiésemos con alfil E6, porque perderíamos el peón de B7. Otra mala decisión sería pasar al contraataque, porque perderíamos el excelente peón de D5. Por lo tanto, una jugada sencilla como C6 nos ofrecía aquí las mejores prestaciones. Enhorabuena si habéis optado por ella. Para acabar con esta introducción a las aperturas cerradas, vamos a plantear un último caso práctico. La partida se desarrolla siguiendo las variantes habituales de la defensa ortodoxa. Pero después del avance a E3, ¿cuál de estas tres opciones os parece más acertada? ¿Seguir con la variante Tartakower? ¿Desarrollar el caballo a la espera de nuevos acontecimientos? ¿O consolidar el centro negro con la jugada C6? Pensadlo tranquilamente. Tenéis de 3 a 15 minutos. Vamos a analizar cada opción. Tal y como están las cosas, el fianqueto no tiene demasiado sentido. Recordad que las blancas han capturado peones en la quinta jugada. Con ello se ha abierto una buena diagonal para el alfil y se ha facilitado su salida a casillas útiles como F5 o G4. Pero advertid que, si desarrollásemos el alfil inmediatamente, las blancas podrían jugar dama B3 para atacar el peón indefenso de B7. Por eso, la mejor jugada posible es C6. Con ella consolidamos el flanco de dama y preparamos ya la salida del alfil, por ejemplo a F5. Si las blancas intentan atacar el punto B7, ahora podemos contestar con dama B6, ofreciendo un cambio de damas bastante adecuado. Por último, hay que decir que la jugada caballo B D7 era razonable. En algún momento deberíamos seguir con C6, pero ahora también podemos llevar a cabo un plan en base a torre E8 y caballo F8. Aquí damos por finalizada la exposición de la defensa ortodoxa. Ahora disponéis de suficientes recursos para enfrentaros al gambito de dama. Nos disponemos a estudiar cómo se coordinan el alfil y la dama a la hora de dar mate. Para ello, examinaremos las construcciones más habituales.
En primer lugar, cabe resaltar el ataque combinado de dama y alfil sobre el punto H7. Ambas piezas apuntan a la casilla crítica. Ahora, la dama protegida por su alfil entra hasta las inmediaciones del rey enemigo dando mate. En segundo lugar, destacamos el mate propiciado por la dama y el alfil a través de la diagonal. La dama entra en G2 o H1 con efectos devastadores. Hemos tenido multitud de ocasiones para ver en la práctica ambos tipos de mate, pero existen construcciones diferentes y algo más complejas. Aquí, las negras amenazan con utilizar la batería para entrar con la dama en G1 y dar mate. Lo que ocurre es que las baterías son bastante previsibles. En cambio, fijaos en el blanco. Le toca jugar. ¿Podéis adivinar cuál es su amenaza? Las blancas están a punto de articular un mate distinto. Juegan dama F8 jaque. Y el rey negro se desplaza a la única casilla posible, H7. Ahora, si la dama sigue trabajando sola, el rey negro escapa. Por eso, las blancas encuentran una manera de obrar conjuntamente. El jaque del alfil en G8 obliga al rey de las negras a volver al rincón. Pero entonces, con un jaque a la descubierta, el alfil se coloca en F7 atacando el punto clave G6. Y ahora sí, la dama blanca tiene la oportunidad de dar mate con la ayuda de su alfil. Dama G8 jaque. Y dama por G6 mate. Se trata de un mate muy común. Seguro que os lo encontraréis en vuestras partidas, así que repasadlo las veces que consideréis oportunas. A continuación, vamos a analizar el mismo modelo de mate que acabamos de mostrar en dos partidas distintas. Observad la primera. Las blancas sacrifican su alfil en H6 para pasar al ataque. Tras dama por H6, amenazan ya dama H7 mate. Para evitarlo, las negras apartan la torre. De este modo, su rey podría emprender la huida. No obstante, ahora se encuentran con un grave problema. La torre blanca se dispone a entrar vía E3 y G3. La manera que encuentran las negras de frenar este ataque consiste en llevar su caballo a E7. Si la torre blanca entra en G3, las negras taparán el jaque con caballo G6. Pero ahora las blancas tienen todo dispuesto para dar el mate con dama y alfil. Fijaos. La dama no puede actuar en solitario, puesto que tras dama H7 jaque, el rey enemigo mueve. Y después de dama H8 jaque, las negras tapan con el caballo. Pero con la ayuda del alfil, el mate sí es posible. Para ello, las blancas juegan alfil H7 jaque, y cuando el rey negro se desplaza al rincón, sigue la jugada blanca alfil G6 jaque a la descubierta. El alfil se coloca atacando el punto F7, y a partir de aquí, la dama blanca acosa al rey enemigo hasta entrar en la casilla crítica. Dama por F7 es jaque mate. Como habéis podido comprobar, se trata exactamente del mismo mate que hemos examinado previamente. En el ejemplo anterior, se daba en la banda derecha, ahora en la primera línea. Recordad que es un mate muy importante y habitual. Lo volveremos a encontrar en el siguiente ejemplo, pero en una forma más sofisticada. El alfil de B1, que parece escondido, en realidad va a colaborar en la red de mate. Para que entre en acción, la torre blanca se sacrifica en G3.
obligando al negro a despejar la diagonal. Con el camino libre, el alfil da jaque en h7 y fuerza al rey negro a desplazarse al rincón. A continuación, las blancas juegan caballo por f7 jaque. El objetivo de esta acción es eliminar el defensor de ese punto, el alfil. De esta forma, ya pueden dar el jaque a la descubierta y ejecutar el mate tal y como lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Dama por f7 es mate. Recordad que solo si conocemos bien este mate podemos encontrar una combinación de tanta complejidad. En el ajedrez, los planes complejos se elaboran siempre a partir de modelos básicos. Por eso, resulta imprescindible conocerlos y dominarlos. Para aprender es necesario practicar. Así que veamos si estáis preparados para articular las redes de mate con dama y alfil que acabamos de estudiar. Aquí tenéis la primera posición. Jugáis con blancas y debéis organizar un ataque decisivo. Tomaos un tiempo de 3 a 15 minutos para descubrir el mejor modo de jugar. Efectivamente, la clave está en cambiar en e5. Si eliminamos el caballo, podemos organizar un ataque por las casillas blancas. Con el jaque intermedio que da el alfil desde c4, obligamos al rey negro a ir al rincón. Ahora la jugada alfil de 3 ataca el punto débil del enroque amenazando dama por h7 mate. Si las negras juegan g6, basta con capturar el peón para que el ataque sea ya decisivo. Para evitarlo, las negras juegan h6, pero entonces debilitan las casillas blancas. El rey de las negras intenta escapar, pero sale a campo abierto, donde la torre blanca puede incorporarse al ataque. La posición resulta muy difícil de defender. Como veis, el blanco tiene varias vías para seguir atacando. Dama f5 jaque, alfil c4 jaque. El negro no puede defender todas las amenazas. Felicidades si habéis encontrado la manera de romper la posición enemiga. Vamos a plantear ya el segundo ejercicio. Atentos al tablero. Debéis valorar la posición para decidir qué jugada haríais con blancas. Como podéis ver, hay igualdad material, pero el blanco tiene la oportunidad de conseguir ventaja. ¿Cómo? Disponéis de 3 a 15 minutos para averiguarlo. Y esta es la combinación ganadora. Las blancas sacrifican la torre en f6 para poder eliminar el defensor del enroque negro. A continuación, la dama blanca y el alfil montan el tándem mortal, apuntando a la casilla h7. Para defenderse, las negras deben jugar g6. Advertid que, si intentan mover la torre para escapar, las blancas pueden dar mate en 2. La clave radica en que el rey negro tiene la salida cortada por la torre e1. Por lo tanto, la única forma de parar el mate es jugando g6. Y eso permite a las blancas capturar el alfil de f6. Como veis, las blancas han cambiado una torre por un caballo y un alfil. Pero además, han dejado al rey negro sin apenas defensores. Cuando el caballo y la torre blancos se sumen al ataque, las negras lo tendrán muy difícil para salir airosas. Por lo tanto, enhorabuena a quienes hayáis encontrado la genial jugada torre por f6. Con este último ejercicio, vamos a afinar nuestra capacidad para valorar una posición. Observad. Juegan las blancas.
¿Creéis que, una vez más, puede servir el sacrificio torre F6 o se os ocurre alguna jugada mejor? Tomaos de 3 a 15 minutos para pensar y decantaos por una buena opción. Efectivamente, la posición es muy similar a la del segundo ejercicio, pero aquí no sirve el mismo sacrificio. Torre por F6 es un error. En esta ocasión, el rey negro sí puede escapar. Observad, las posiciones del caballo de E2 y la torre de D1 están invertidas respecto a las posiciones anteriores. Esto provoca que el rey negro pueda huir por la columna E. La torre blanca ya no la controla. Por lo tanto, el sacrificio de torre complica mucho la posición blanca. Una jugada muchísimo mejor sería caballo por D4. Las blancas ganan un peón y además el caballo se incorpora con fuerza al ataque. Ahora sí, la ventaja es claramente para las blancas. El ejercicio nos recuerda la importancia de valorar bien las posiciones antes de mover. Una sola pieza ubicada en otra casilla puede cambiar por completo las consecuencias de un mismo movimiento. Muy buenas, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos. Bien, pues hoy os traigo una partida que disputé en el año 89 en la Copa del Mundo celebrada en Barcelona contra uno de los mejores jugadores de la época, el entonces soviético Rafael Vaganian. Parece que la presencia de los alfiles de diferente color puede ser un problema para las negras, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Veremos cómo eso afecta a la posición. Si te parece, hacemos un análisis, como siempre, en voz alta, valorando cada uno de los aspectos. Bien, pues esta es la posición después de un medio juego interesante en el que yo con blancas había atacado el flanco de dama. Se ven un poco los restos de la batalla. El rey negro no tiene un peón delante, un peón que es importante porque, como decías bien, Marcos, las negras pueden llegar a tener problemas con esas debilidades en casillas blancas, la casilla 6, la casilla C6. Correcto. Pero bien, como siempre, este tipo de posiciones hay que jugarlas con tranquilidad, ¿eh? Hay igualdad material, dama-torre, alfil y 6 peones por bando. Y aquí yo creo que acerté tomando la posición con muchísima calma. Pensé que todavía no hay un modo claro de articular un ataque y, por tanto, busqué el modo de mejorar mi posición. Se me ocurrió que mi rey en la primera línea podría tener algún día un problema con algún jaque y pensé en llevarlo a G2. Con estas 3 jugadas podría mejorar notablemente mi posición. Así que inicié el plan, G4. Una buena jugada estratégica que obedece a ese plan de mejorar la posición de una de las piezas, en este caso la situación del rey. Mi rival detectó un punto débil en C3 y quiso sacar partido. Observamos cómo lo hizo, torre 6. Y torre C6, presionando el punto C3. Yo no sé si fue del todo acertado, porque ahora, al abandonar la columna E, me permitió jugar mi dama a E2, buscando ya la entrada de la dama en la octava línea. Bien, vamos a ver la variante que mi rival no quiso hacer y en la que observaremos cómo se articula perfectamente el ataque con la dama y con el alfil. ¿Te parece, Marcos? Lo vemos. Me parece. Mi rival jugó torre por C3, no jugó torre por C3. ¿Por qué? Porque ahora se monta un fuerte ataque con alfil A6. Se le amenaza dama E8 mate, seguiría toda la variante de jugadas naturales y aquí se observa la importancia de haber hecho esta casilla de escape para el rey. Después del dama C1 jaque, rey G2, queda plenamente justificado el avance de los peones G. Después de rey G2, se ve claro que si ahora intenta defender el mate con dama C6, seguiría la jugada ganadora dama E7. El rey negro ha quedado encajonado en la primera línea y va a ser objeto de mate inmediatamente. Por eso aquí a las negras no les quedaría más remedio que intentar la jugada C6 para huir, emprender la huida con el rey.
pero ya es tarde. La dama y el alfil blancos articulan fácilmente un ataque de mate. Es un ataque típico con dama y alfil. Si quieres, luego te muestro cómo jugó mi rival. Supongo que intentó defenderse de la entrada de tu dama, ¿no? Efectivamente, no permitió que la dama entrara. Claro. Veamos cómo siguió la partida. Estamos en el momento en que él había atacado el punto C3 y yo, generosamente, había optado por regalarle el peón pasado al ataque con dama E2. Mi rival se le ocurrió que era imprescindible evitar la jugada alfil A6 y para ello jugó rey B7. ¿Qué sucede? Que desafortunadamente se encuentra con un truco táctico, bueno, desafortunadamente para él y afortunadamente para mí. ti. Alfil A6 jaque igualmente. Porque resulta que después de la captura y el intercambio de damas, hay una horquilla, jaque, rey torre, con lo cual las blancas ganan calidad y bien, con calidad de masa cambió un peón, no tuve dificultad en ganar la partida. Estamos en la jugada 39, torre H1, capturé en H7 y gané la partida en la jugada 46. Esto ya es lo de menos, no vemos el resto. Lo que quería era mostrar la coordinación dama y alfil en el ataque al rey, que hemos visto en la primera variante. ¿Qué te ha parecido, Marcos? Me ha parecido interesantísimo, un ejemplo muy instructivo. Muchísimas gracias, Miguel. Muy bien, Marcos, me alegro. ¿Cómo podemos frenar el peregrinaje de un peón pasado hacia su casilla de coronación? Efectivamente, bloqueándolo. La pieza que mejor puede desempeñar esta función es el caballo. Vamos a profundizar en esta idea del caballo como pieza de bloqueo. Fijaos en esta posición. El caballo de E6 está bloqueando el peón pasado de E5. Claramente le impide el avance. Pero además, desde esta ubicación, el caballo realiza una excelente labor. Observad. Los peones de D5 y F5 están bloqueando los de D4 y F4. Pero a su vez, están controlando casillas blancas. Sin embargo, el caballo domina casillas negras. Eso hace que el caballo de E6 esté perfectamente coordinado con sus peones. Advertid que solo el caballo y los peones controlan prácticamente todos los escaques de la cuarta y la quinta fila. Además, desde su casilla de bloqueo, el caballo presiona a los peones enemigos, que dan soporte al peón pasado. Por lo tanto, desde esta posición, el caballo realiza multitud de funciones. Pero fijaos también en que no puede ser atacado. Esa es su situación ideal. Los caballos no funcionan bien en columnas y diagonales abiertas, pero trabajan perfectamente protegidos por sus peones. Recordad, gracias a su capacidad para saltar, el caballo puede desarrollar toda su actividad parapetado detrás de una barrera de peones. Siempre que sea posible, debéis bloquear el avance de los peones enemigos con el caballo. En este caso, las negras no solo no tienen ningún problema en su posición, sino que además pueden tomar la iniciativa en el flanco de dama con el avance a A4. Así podrían dejar algún peón débil en ese sector y jugar la torre por la columna abierta. Y mientras tanto, ¿qué está pasando en la posición blanca? Observad, tiene un déficit de control sobre las casillas blancas. Los peones centrales dominan casillas negras y lo mismo ocurre con su alfil y su caballo. Así que este bando podría tener problemas con el control de las casillas blancas. Por suerte, los peones de los flancos dominan escaques blancos y disimulan, en parte, esta importante carencia. Para entender bien este concepto estratégico, vamos a tomar por mentor al gran Samuel Hermann Reshevsky. La partida que vamos a analizar data de 1967. En aquel momento, Reshevsky era ya un gran maestro veterano, pero años atrás había sido un niño prodigio.
Como ya sabréis, en ajedrez los niños pueden competir con los adultos, siempre que su nivel sea equiparable. Y curiosamente, en la partida que vamos a analizar, Reshevsky se enfrentó a Enrique Meking, que era entonces un adolescente. La planificación a largo plazo siempre ha sido el punto débil de los jóvenes talentos, y en esta ocasión, ya con años de experiencia a sus espaldas, Reshevsky le da una lección de estrategia a su joven rival. Reshevsky con blancas atacó el centro con F4 y Meking respondió con E4. Dada esta situación de bloqueo en el centro, Reshevsky empezó a maniobrar, retiró el alfil de la casilla de bloqueo para poder llevar el caballo hasta ella. Reshevsky sabía muy bien que el caballo es el mejor bloqueador y se dispuso a sacarle partido. Observad, desde esta casilla, el caballo podía presionar fuertemente el punto de F5, es decir, al defensor del peón pasado. Las negras defendieron esa casilla crítica, pero enseguida surgieron las amenazas tácticas. Con alfil G2, las blancas amenazaban con tomar en F5 y aprovecharse de la mala ubicación del rey enemigo. Con esta combinación, el alfil blanco lograría capturar material de grandísimo valor. Por eso Meking optó por defender su peón pasado. Pero, mientras las negras sumaban defensores sobre el punto E4, las blancas maniobraron para poder romper en G4. Meking alejó el rey del peligro. Pero fijaos cómo quedó la posición después del cambio de dos peones en G4. El caballo seguía bloqueando el peón de E4, dejándolo aislado y débil. Sin embargo, los peones blancos, en falange, resultaban mucho más fuertes. Por lo tanto, gracias al bloqueo y presión del caballo blanco, la estructura de peones negras se descompuso. El negro quedó con dos peones débiles en el flanco de rey, mientras que el blanco contaba con dos fuertes y unidos barriendo la quinta línea. Aquí la amenaza alfil por E4 fue contestada con caballo G6. Y Reshevsky se lanzó al ataque con caballo HF5. Advertid que las blancas amenazaban con reforzar la presión sobre el punto E4 de modo irresistible. En la partida, las negras jugaron alfil H8 y Reshevsky capturó el peón de H6 dando jaque. La posición estaba ya totalmente ganada para las blancas, pero a pesar de todo, Meking logró resistir hasta la jugada 71. Un gran mérito teniendo en cuenta la situación imposible en la que ya se encontraba. Ha llegado la hora de entrenar las habilidades estratégicas con unos ejercicios. Una de las cuestiones que se derivan del caballo como pieza bloqueadora son las posibles rupturas. Así que vamos a ponerlas a prueba. Jugáis con blancas. Debéis valorar la posición para responder a la siguiente pregunta. ¿Creéis que os interesa romper en A4? Tenéis de 2 a 10 minutos para pensarlo bien. Efectivamente, esta ruptura nos proporciona una importante ventaja. Con A4, el blanco toma la iniciativa atacando. Ahora, si las negras capturasen, destruirían su estructura de peones. Como veis, quedarían con dos islas débiles en el flanco de dama.
Por lo tanto, la jugada lógica de las negras es torre B8. Pero ¿qué sucede? Que después del cambio se abre la columna en beneficio de las blancas. Y con torre FB1, defienden el peón de B4 del ataque del alfil enemigo. Ahora, las blancas tienen varios planes. Podrían empezar a jugar con el caballo por el flanco de rey, o podrían intentar capturar el peón débil de B5 con la jugada torre A5. Observad, las negras no pueden defender ese peón de forma satisfactoria, y gracias a una pequeña combinación, las blancas logran una ventaja clara en el flanco de dama, que es precisamente donde se ha abierto el juego. La ruptura en A4 era muy buena opción. Fijaos a dónde nos ha llevado. El peón de D5 es ya un peón pasado y bien defendido, mientras que el peón de C4 ha quedado aislado y débil. Además, pronto podría ser capturado por las piezas blancas. Como ya sabéis lo importante que es comprender bien las posiciones, el segundo ejercicio se basa en evaluar esta situación. Juegan las negras. ¿Creéis que están en peores condiciones que las blancas? Fijaos que el blanco ha logrado bloquear con el caballo el peón de C4 y por otro lado ha conseguido avanzar a A4. ¿Cómo valoráis entonces la posición? ¿Qué jugaríais con negras? La respuesta debe ser intuitiva, así que bastarán de 2 a 10 minutos para que toméis una decisión. Seguro que habéis llegado a la conclusión de que esta posición es muy distinta a la anterior. Aquí, las blancas no sacarían partido de la captura de B5. ¿Por qué? Porque no tienen control de la columna que se abriría, la columna A. Además, el alfil de A2 se encuentra muy mal situado. Está chocando contra un muro muy sólido, el peón de C4 defendido por el peón de B5. Todo ello hace que las negras puedan mantener sin problemas su cadena de peones en el flanco de dama. Por último, el peón de D5 está desligado de la cadena de peones y por tanto es bastante débil. Por eso, una de las mejores jugadas de las negras consiste en presionar ese punto con torre E5. Otra buena opción es jugar torre a E8 para poder atacar por la columna semiabierta. Las negras logran así una posición muy cómoda y agradable de jugar. Es cierto que las blancas tienen 4 peones contra 3 en el flanco de rey. Sin embargo, encontrarán serias dificultades para movilizar el peón de E. Y todo gracias a que las negras se han situado perfectamente bien en la columna semiabierta. Este último problema es un poco más complicado. Debéis encontrar cómo jugar con blancas en esta posición. Si queréis, podéis tratar de resolverlo ahora mismo. Pero si os parece muy difícil, os doy una pista. Las negras tienen cierta iniciativa en el flanco de rey. El punto H2 puede ser vulnerable a los ataques. Por otro lado, recordad que el caballo es una pieza excelente de bloqueo. Y dicho esto, tenéis de 5 a 25 minutos para descubrir cómo proceder con blancas. ¿Tenéis ya la jugada? Entonces veamos la solución. La clave radica en llevar un caballo a defender el punto F3. Cuando las blancas logran bloquear, la posición empieza a ser favorable al primer jugador. Con el caballo en F3 se evita cualquier avance o truco por parte de las negras. Así que la jugada correcta es caballo B a D2. El alfil de H6 queda encerrado en su cadena de peones, mientras que el caballo blanco da gran solidez al flanco de rey. Enhorabuena si habéis dado con esta forma de jugar. Nos adentramos ya en el estudio de los finales de dama. Como estamos a punto de ver, hay 3 conceptos clave a la hora de enfrentarse a este final.
la posibilidad de cambiar damas para incrementar la ventaja, la coronación del peón pasado que garantiza la victoria y el jaque continuo, algo que buscará siempre el bando débil para tratar de conseguir las tablas. Vamos a analizar cada uno de estos conceptos. En todo momento, debemos saber si nos conviene cambiar damas, pero también de qué herramienta disponemos para conseguirlo. Observad esta posición. El blanco tiene un peón de ventaja que además se encamina hacia la casilla de coronación. Pero cuidado, las negras amenazan con provocar las tablas, dando jaque continuo al bascular entre las casillas E1 y G3. Así que las blancas tienen dos retos. Por un lado, deben enfrentarse a esa amenaza y por otro, asegurarse la victoria coronando el peón. Para lograr ambas cosas, pueden completar esta secuencia. Dama 8 jaque, que obliga al rey negro a desplazarse a H7. Y ahora sí, dan un jaque doble en E4 para provocar el cambio de damas. De esta forma, el peón blanco en la columna A es imparable. Simplificar la posición, como han hecho las blancas, es un método muy útil para lograr la victoria. Recordad, cuando tengáis ventaja material, buscad el cambio de piezas. En los finales de dama, no importa cuántos peones tengamos, sino lo avanzados que estén. Fijaos en el siguiente caso. Las blancas cuentan con 3 peones menos que el rival. Sin embargo, gozan de una clara ventaja, porque uno de los suyos se encuentra extremadamente avanzado. La situación permite a las blancas seguir progresando con C7 y amenazar con coronar. Las negras podrían intentar pararlo con dama F5, pero las blancas, gracias al apoyo de su dama, coronan con facilidad. Ahora, con 2 damas a su disposición, las blancas no tendrán problemas para ganar la partida. La defensa intenta echar mano del recurso del jaque continuo. Pero como veis, la dama negra se ve obligada a dar jaques lejanos y enseguida la dama blanca puede acercarse a ayudar a su rey. Con 2 damas defendiendo, las negras ya no tienen ninguna posibilidad de dar jaque continuo. Por lo tanto, recordad, en los finales de dama siempre hay que dar prioridad al avance de los peones pasados por delante de la captura de los peones enemigos. Importa mucho más el grado de avance de nuestros peones que su cantidad. En el final de damas, el jaque continuo es un recurso fundamental para la defensa. Vamos a ver con 2 casos prácticos hasta qué punto condiciona el procedimiento a seguir. El primer ejemplo es una partida disputada en las Olimpiadas de Moscú en el año 1994. Con blancas, representando a Estonia, jugaba Lembit Ol y con negras, el ruso Alexander Morozevich. En este momento, las blancas, a quienes les tocaba jugar, contaban con la ventaja de un peón pasado y muy avanzado. Pero, atención, si hubiesen coronado en su siguiente jugada, las negras habrían logrado las tablas gracias al jaque continuo. Por lo tanto, esa era la principal amenaza que debían afrontar las blancas. Para ello, Lembit Ol jugó dama E4. Desde esta posición, la dama blanca controlaba la casilla E1, evitando que las negras pudieran dar jaque continuo. Entonces, Morozevich cambió de objetivo y con dama B6 trató de frenar el ascenso del peón pasado. Pero las blancas, de forma muy precisa, mejoraron la posición de su dama amenazando capturar en F7. Morozevich trató de defender ese punto con su rey, pero con el avance E6, las blancas prepararon el jaque N5, un jaque que definitivamente les permitiría coronar. Las negras, a la desesperada, jugaron dama E3, buscando de nuevo el jaque continuo. Pero con dama F3, las blancas pararon el ataque y dejaron la dama negra sin la posibilidad de seguir dando jaque.
Una vez más, los peones blancos amenazaban con coronar. El intento defensivo de Morozevich se vio neutralizado por Lenvitol, que avanzaba 2 peones simultáneamente. Las negras no podían parar ambos. Cuando las blancas coronaron en E8, las negras abandonaron, puesto que tras la captura seguiría el jaque en F4 y la dama apoyaría el ascenso del peón pasado. Como habéis visto, el jaque continuo desempeña un papel fundamental en los finales de dama. Es la principal arma de la defensa y por ello ambos bandos deben tenerlo muy en cuenta en sus cálculos. Así ocurre en el segundo caso que vamos a analizar. En él, el gran maestro islandés Hans Stefansson ganó la partida contra Alisa Galiamova, previniendo un posible jaque continuo. Observad. Stefansson, que como veis tenía un peón de ventaja, comprendió perfectamente la amenaza del jaque continuo. Por ello, con su jugada A4, habilitó una casilla de escapatoria para su rey. Eso provocó que, tras dama C3 jaque y rey B1, las negras se quedasen sin la posibilidad de dar un nuevo jaque. Advertid que la jugada dama E1 jaque sería contestada sencillamente con rey A2. Por eso, Galiamova optó por jugar rey E6, intentando acercarse al peón pasado. ¿Se os ocurre cómo continuaron las blancas? Efectivamente, pusieron en práctica el arte de la simplificación. Tenían ventaja y por tanto debían simplificar la posición para poder incrementarla. Sacrificaron un peón para capturar otro. A cambio, centralizaron su dama y con la dama tan centralizada pudieron apoyar el avance de un nuevo candidato a la coronación. Enseguida, los jaques se demostraron ineficaces y el intento de la jugadora rusa de lograr las tablas tropezó con la cómoda situación de la dama blanca. Defendía el peón y apoyaba el avance a la casilla de coronación. El resultado estaba ya fuera de toda duda, pero la partida terminó de forma abrupta cuando las negras, con poco tiempo, se equivocaron y permitieron una enfilada mortal. Galiamova tuvo que abandonar. Ahora que conocéis los 3 conceptos claves en los finales de dama, vamos a tratar de ponerlos en práctica. Os invito a realizar una ronda de ejercicios. La primera posición que debéis resolver es esta. Juegan las blancas. Como podéis observar, tienen un peón de ventaja que se encamina hacia la coronación. Es necesario apoyarlo, pero ¿cuál es el mejor modo de hacerlo? ¿Cuál es la jugada que permite a las blancas lograr la victoria en la forma más limpia posible? Tenéis de 2 a 10 minutos para valorar la posición y encontrar el mejor procedimiento. Los 2 objetivos claves de esta posición son evitar los jaques y garantizar la coronación del peón. Por lo tanto, la jugada ganadora es... Dama B7. Fijaos, por un lado, evita cualquier tipo de jaque al situarse en la gran diagonal y por otro, protege el camino del peón hasta la casilla de coronación. Así que, con un solo movimiento, se logran los 2 objetivos. Había otras jugadas buenas, aunque no tan limpias. Por ejemplo, dama B6. Aquí, después del jaque, el rey se sitúa en H2, donde está totalmente protegido. Sin embargo, la dama negra tendría un cierto control sobre la casilla de coronación y podría intentar algún contrajuego para atacar al rey blanco. Os felicito si habéis encontrado dama B6, pero aún más si habéis descubierto la primera opción, dama B7. Observad, si las negras intentasen atacar de forma desesperada, las blancas podrían omitir el ataque y concentrarse en coronar. Vamos con el segundo ejercicio. Atentos a la pantalla. La pregunta es,
¿cómo jugaríais con blancas esta posición? De nuevo tenéis de 2 a 10 minutos para pensarlo bien. Habréis visto que el peón enemigo de F3 está muy avanzado. Sin embargo, no es necesario tratar de defendernos de ese avance. Fijaos. Las blancas tienen la oportunidad de dar un jaque en la octava línea, para después cambiar damas. Este era un buen momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque tras el forzoso cambio de damas, las blancas llegan a tiempo de capturar el peón enemigo con su rey. Por tanto, llegan a un final con peón de ventaja, es decir, un final ganador. Magnífico a todos los que hayáis visto el procedimiento de cambiar damas. Tal vez hayáis pensado en otro orden de jugadas para conseguir lo mismo. Pero cuidado, cualquier otro jaque habría permitido al rey negro escapar a F8. En ese caso, resultaría imposible provocar el cambio de damas. Y como habéis visto, era la clave para ganar esta posición. Para acabar, practicaremos el final de damas con un último problema. Juegan las blancas. El ejercicio consiste en valorar la posición y en hallar la mejor manera de proceder. Para ello, contáis con un tiempo de 3 a 15 minutos. Adelante. Lo primero que se ha de observar es que las blancas tienen una torre a cambio de un alfil y 3 peones. Eso supone una desventaja material importante. Una torre equivaldría a un alfil más peón y medio. Por tanto, alfil y 3 peones es una diferencia de material muy considerable. Así pues, las blancas estarían felices si lograran el empate. Sin embargo, aquí no parece que haya ninguna combinación directa. Si intentásemos llevar la dama a una casilla que nos permita buscar el jaque continuo, las negras contestarían con dama E6, consolidando su ventaja. Debemos buscar otra manera de jugar. ¿Cuál? Recordad que siempre hay que revisar los jaques y las capturas. En esta ocasión, si analizamos la captura torre por B4, nos daremos cuenta de que, con ella, se abre la columna C, es decir, el camino que necesita la dama blanca para acceder al jaque. Pero no solo eso, sino que las blancas logran un circuito de jaques entre las casillas F5 y C8. El rey negro no podrá escapar de su jaque continuo. El intento de tapar con G6 se contesta con un nuevo circuito de jaque continuo. Enhorabuena a quienes hayáis visto que el sacrificio de la torre conducía a las tablas. Y en general, acordaos de que, por muy cerca que esté la victoria, siempre hay que revisar las amenazas del rival. Lo hemos visto en estos finales, con el jaque continuo, pero se trata de una rutina que debemos ejecutar en todas y cada una de nuestras jugadas. No ganaréis pensando solo en vuestros planes. Siempre hay que ponerse en la piel del adversario.